la dinámica del Rogle ahora mismo. Por favor, los que estéis fuera, los que queráis participar, ir entrando, sentándoos en el Rogle. Es que hace muy buen tiempo y es difícil. Quitarles la comida o la cerveza. La cerveza. Muy bien. Gracias a todos por ir entrando así lentamente, los que estáis entrando. Los representantes, por favor, de los grupos en el ayuntamiento también pueden ir acercándose. Fernando, por ejemplo. Fernando. Hola. Hay un poco de desequilibrio entre esta parte de aquí y esta parte de aquí. En principio vamos a empezar. Podéis, los que estáis entrando, ir pasando por ahí y nos sentamos aquí en este lado. Se puede ir por el medio también. Bueno, Politics están entre nosaltres. Però te pots posar així, si vols. Només són 4. Només són 4. Vamos, ¿quién estuvo el año pasado en la dinámica que hicimos de Rogle? ¿Quién estuvo en fallas en la dinámica que hicimos de Rogle? Debería empezar él. Debería explicarlo, ¿no? Os explicamos la dinámica del Rogle muy rápidamente. En lugar de ser un panel aquí encima del escenario en el cual podéis hacer preguntas después, vamos a pasar directamente a la parte de preguntas y los panelistas sois vosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay 4 sillas en el centro. Todo este ala, yo estaba allí, pero ahora ya podéis venir. Me he venido al otro lado. Ya podéis acercaros a aquellas sillas. Atraerlos. Como queráis. Hay 4 sillas en el centro. Las personas que están en las sillas del centro son las que hablan. Hay 2 micros, que tenemos Eugenio y yo ahora, pero vamos a poner ahí. Entonces, de esas 4 sillas, siempre tiene que haber una silla vacía. ¿Cómo podéis intervenir? Entrando en el círculo, desde el público. No vale preguntar desde el público levantando la mano, hay que levantarse, andar. Tenéis 4 entradas, 1, 2, 3 y 4. Os metéis en el círculo, ocupáis la silla libre y voluntariamente uno de los que esté en el círculo se levanta y se sienta en el público. ¿De acuerdo? Nos vamos a centrar en intervenciones cortas. Hemos tenido alguna pregunta a ponencia ya en las 2 charlas anteriores. Que agradecemos porque no vamos a pagarla. Pero intervenciones cortas, 1 o 2 minutos, para que sea dinámico y no aburrido. Nosotros encenderemos el Rogle, haremos un planteamiento inicial abierto y a partir de ese momento, formato libre, desde ahora hasta las 2, 2 y 10. ¿De acuerdo? Vicent. Entonces. Sí. Venga, Vicent. Por favor. Tú eres buena carnaza, Vicent. Buena carnaza ahí. Un bailecito. Los que estáis de pie, os invitamos también a que os sentéis por aquí. De momento, para empezar, necesitamos ocupar 3 sillas y hay una. Nos quedan 2. Quedan 2. Venga, Vicent. Me gustaría empezar con un planteamiento, os lo vais pensando mientras sale la última víctima, voluntario. Hay sillas por aquí y por ahí. Hay un tema que ha surgido en las 2 mesas anteriores y es hasta qué punto es responsable la administración y hasta qué punto somos responsables nosotros, los ciudadanos, la sociedad civil, por el futuro de Valencia. Ha salido como tema en ambas conversaciones. Y así es como me gustaría empezar, con esa pregunta. ¿Es como el yin y el yang? ¿Quién es más responsable? ¿La administración? ¿Los ciudadanos? ¿Ambos? ¿Reflexiones? Y empezamos con el Rogle ahora mismo. Venga, empieza. Y si os presentáis brevemente con una mini frase, así... Una bio personal? Mini bio, de 2 palabras. Jo soc Vicent Molins, soc periodista comunicador i sobre el que preguntaves, César, jo crec que ara és el moment per a que estan o van a ocupar els càrrecs públics, els càrrecs institucionals, se n'adonen o se percaten de que abans de qualsevol cosa deuen ser facilitadors. La majoria de sectors i de persones que han estat també en les taules destaquen molt els obstacles que moltes vegades tenen per a dur endavant propostes i iniciatives.
crec que estaria bé, primer, que qui ja fa se li deixarà fer i que qui demana fer se li facilitaran les coses. Jo aprofitant que soc Vicent Baidal, historiador i editor de llibres de la Drassana, aprofitant que crec que entraran els polítics així, els representants de partits polítics, veig a dos, no sé si n'han vingut de més, de Ciutadans i de Compromís. Bueno, poden entrar quan vulguin, és un format obert i no n'hi ha problema. Els que no han vingut ja sabran per què no han vingut, no sé. Jo el que sí que veig en el sector cultural en el qual em moc, que el canvi polític s'interpreta a voltes com una oportunitat de, en certa manera, cultura de la subvenció. No, ara entren els nostres, que són els que es preocupen més per la cultura, i ara tots tindrem la pagueta de la subvenció. I m'agradaria preguntar directament als que tindran oportunitats de gestió i als que no, els que estaran en la posició, de quina manera volen gestionar aquests diners que n'hi haurà per a cultura des de les diverses regidories, conselleries i companyia. Com veuen este tema? O sigui que el meu era una pregunta més que una aportació. Jo també vull que contesten aquesta pregunta. Jo, a més, jo soc evarist, he parlat fa un moment, soc historiador i sobretot el que soc he estat empresari de productor cultural durant 28 anys. Jo, personalment, des de la iniciativa privada, a mi m'interessa molt això, i des de la participació pública, que no necessàriament ha de ser institucional, totes les meves feines han estat sempre públiques, jo pense que, i som historiadors, i suposadament som de lletres, que de tot això que hem estat parlant, ningú ha tret un tema fonamental, és n'hi ha diners, perquè i ja no val el de dir que s'ho han gastat tot, no, és que lamentablement ja no n'hi havia, s'han acabat. Probablement tindrem que buscar noves fórmules entre tots, tant l'administració i les institucions públiques com les administracions privats o empresaris privats o emprenedors privats, per a buscar solucions que siguin probablement no tan acostumades com les que existien abans. A mi l'altre dia en una conversa per fer el mateix d'això que esteu vosaltres, hi havia una gent que, el meu parer, és el meu, allò que contava abans, si totes les coses que estan bullint en aquests moments a la ciutat, de sobte la institució se'ls apropia, passarà exactament el mateix el que va passar amb les falles i l'entrada de l'Ajuntament Socialista en l'any 82. Es compraran, ja seran seus i des d'aquest moment tindran una cosa totalment monòtona, homogènia i morta, que és el que ha passat durant molt de temps, afortunadament ara ja no tant. És la diferència entre ciutadans i clients. Jo no sé dir-ho tant d'això. Jo el que estic dient és totes les coses que estan bullint, no poden estar esperant, perquè l'altre dia en l'IBAM estem fent una taula a propòsit d'això i estàvem dient, però ara nosaltres ens hem constituït com a associació, és un col·lectiu de gent d'actors i tal, que jo no pense que estiga mal, però i anirem ara, ja tenim més força per anar a l'administració i dir-li què? Si es dona diners a la cultura, suposa que el senyor que té la caixa del gros dirà, vale, jo te dono cultura i tanque 5 hospitals. Perquè els diners que hi ha deuen de ser escassament els que hi ha. I Pep dia una cosa, perquè pensa que el dels diners és molt important, que ningú hem fet l'exercici i no només val dir s'han gastat els diners, no, hi ha moltes coses que hi hauria que fer l'exercici de i què han fet els ciutadans davant d'això. Estàvem parlant de la Darsena abans, és que es deuen 400 milions d'euros a l'Estat. Fem una catarsi així, li botem foc a la Darsena i que li donem pel cul. Cada vegada que algú abandona una cadira, altra persona pot substituir-la. Bueno, vaig a trencar un poquet el gel. Soc Pere Fuset, portaveu del grup municipal de Compromís per València, que ara tinc per així alguns companys també regidors i regidores. Jo crec que ara sobretot és temps de preguntes més que de respostes i en això també us haurem de demanar paciència i comprensió, perquè són preguntes que nosaltres mateixos també tenim, i no només Compromís, sinó jo crec que els grups del govern.
també aprofito per anunciar que també ha vingut Sandra del Partit Socialista. Però pel que fa a les reflexions que estàveu fent abans, jo les compartisc en absolut. És a dir, els diners són limitats i n'hi ha pocs. I s'han furtat molt, s'han gestionat malament i damunt és que ja n'hi ha ben pocs. Jo voldria insistir un poc en el mantra del finançament autonòmic i el finançament local. És a dir, i això que l'Ajuntament de València està molt millor que la Generalitat, per exemple, en comparació. Però efectivament som l'única comunitat autònoma que sent més pobra, perquè som pobres, ussenc, estem per baix de la mitjana estatal, som l'única comunitat autònoma que aporta a l'Estat més del que rep. I això vol dir que ja d'entrada tenim molt poc marge per a gestionar. Damunt tenim per exemple, molt poca inversió proporcional en educació i en sanitat, en serveis públics, però a més és que en els diners que rebem no ens dona per això. En resum, catàstrofe total. Llavors, serà una de les prioritats resoldre això, perquè si no, efectivament, miracles a Lourdes. El que passa és que, efectivament, n'hi ha una millor manera de gestionar això? Sí. Ara bé, encara que ho gestionarem perfectament, de manera òptima, continuaríem tenint problemes. Per tant, també cal anar i plantar-se a Madrid i demanar, per exemple, ara parlaré del cas de l'Ajuntament de València, uns convenis marcs, per exemple, en transport públic o en cultura, que la ciutat de València no està aprofitant i que Madrid o Barcelona, entre altres, sí que estan aprofitant. O sabeu que n'hi ha també, o si no sabeu us ho dic, una llei de capitalitat pendent que ens donaria un marge per a tindre més competències, per a prestar més serveis, però també per a captar més recursos, i tampoc no ho tenim. I això en 24 anys no s'ha fet. I això no se farà en una setmana, ni en 2 ni en 3. Però de totes formes, compartís també un poc la filosofia del que s'ha dit abans. No és només el que farem, sinó el que deixarem fer i afavorirem que es faça. Jo soc partidari, i jo crec que en Compromís ho som tots, i espero que també este nou govern ho siguem, que moltes de les solucions no han de vindre del que faran directament les institucions, sinó que nosaltres, el nostre paper serà afavorir que es facin coses en València. Coses que han trobat moltíssims problemes, no només de burocràcia, i avui vinc de solventar el problema de les verbenes, tranquils, n'hi haurà verbenes el dissabte, però no només pel problema burocràtic, sinó per la manca de voluntat, òbviament. N'hi ha hagut una manca de voluntat en determinades coses que no se consideraven estratègiques, anem a dir-ho així, i que no s'ha posat fàcil per a fer-ho. I jo només en que aconseguim que aquest Ajuntament ho posi més fàcil, crec que aconseguirem donar un gran pas. I en principi res més, que ens donen un micro i se l'agarrem. ¿O contesto también? ¿Contesto también o...? Hola, soy María Luisa Peidro, soy gestora cultural y trabajadora de esta ciudad, activista desde el barrio de Benimaclet. Dándole vueltas muchísimos años a la ciudad, lo que pido a los políticos ahora, sentido común, por favor, priorizar, se ha dicho en las tablas anteriores. Hay mucha gente válida dentro de los empleados públicos, ponerlos en valor, animar, ilusionarlos. Y coordinación total y absoluta en la cultura de esta ciudad. Es fácil hacerlo. Diputación, Generalitat, Ayuntamiento y sociedad civil, coordinada desde el Ayuntamiento, podemos hacer muchísimas cosas con el poco dinero que haya. Pero sobre todo coordinación y puesta en valor de tantas y tantas cosas buenas que tenemos. Las cosas que se hicieron mal y que están ahí, que son inevitables y que hay que mantener, pensemos en el Ágora, en el Museo de la Ciudad y en todos estos espacios macros que están ahí, que no se pueden demoler, busquémosles uso. Los tinglados del puerto, el puerto, yo recuerdo cuando era pequeña, la pérgola. Había conciertos todos los domingos por la mañana. Las bandas son un potencial único para poner en valor en toda la ciudad. Y como estas, así de cosas que tenemos. Entonces, a los políticos, por favor, coordinación, sentido común, respeto de lo que está bien hecho. Y da igual que pensemos cada uno lo que pensemos, pero hay gente que está trabajando bien desde todas las áreas. Entonces, por favor, puesta en valor de todo eso. Y muchas gracias. Sí, soy Fernando Giner, de Ciudadanos.
vamos a estar en la oposición. Primero, felicitaros por los resultados y a todos los que vais a formar gobierno. Y yo creo que es lo que toca en democracia. Siempre felicitar a los que formáis gobierno y a los que habéis ganado las elecciones. Y bueno, en segundo lugar, a mí me parece, empiezo por este último comentario, yo creo que la estrategia tiene que ser dotar de contenido al continente. Efectivamente, hay un continente ya en la ciudad y esto es lo que he estado diciendo durante toda la campaña, que lo que tenemos que hacer ahora es dotarlo de contenido. ¿De cuál? Pues yo creo que esto es una cuestión importantísima porque atañe a toda la ciudad. Entonces, el ayuntamiento, tal y como lo concibo, tiene que poner en común a la ciudad con el ciudadano. No tiene otra misión el ayuntamiento. El ayuntamiento no tiene que ser el protagonista. Entonces, ¿de qué manera un ciudadano puede estar a gusto en su ciudad y puede ser partícipe de ella y puede tomar la calle en el buen sentido de la palabra? Entonces, ese contenido, desde la cultura, tiene que generarlo y lo tiene que liderar, lógicamente, el ayuntamiento, pero de una forma muy participativa. Es decir, viendo todas las ideas que surgen en la calle, canalizándolas y llevándolas a la realidad. Sobre todo del talento que existe en Valencia, la creatividad, la música, el diseño, la gastronomía, el fuego, todo lo que nos es propio, eso hay que explotarlo por nosotros y también por el turista. Desde un punto de vista del desarrollo del empleo y de lo que se puede hacer, a mí me parece fundamental cuanto antes que la gente más joven, y cuando hablo de una persona joven estoy hablando de una persona de menos, fijaros, de 30-35 años para abajo, tenga expectativas de futuro. Yo creo que el gran problema que tenemos en Valencia es que muchos piensan que van a vivir peor que han vivido sus padres. Muchos piensan que si quieren un futuro igual se tienen que ir fuera. Y entonces esto hay que recuperarlo inmediatamente, lo primero. Tendría que ser la primera medida que se tome encaminada en esta línea. ¿Cómo? A través de la economía, de la creación de empresa y de los puestos de trabajo. Empezaría por algo muy básico y es que una buena idea no se nos quede en el cajón. Una buena idea no se quede en el cajón. Que el ayuntamiento esté para eso. Ya vi, me vais a tener ahí a vuestro lado con toda mi experiencia en emprendedurismo que conocéis, me tenéis a vuestra entera disposición. En segundo lugar, que Valencia consigamos que sea la mejor ciudad de España para hacer negocios. Que cuando un joven quiera emprender, piense en Valencia. Esto se puede hacer, por ejemplo, desde la tramitación, hacerla más fácil. No es una cuestión de crear una ventanilla, es de empatizar con el que empieza y comprender su situación. Sobre todo, promover, a lo mejor socialmente, al que es el emprendedor. Darle ayuda social al emprendedor. Y en tercer lugar, la ciudad o el ayuntamiento como un marco para promocionar los negocios que hay en Valencia. La mayor dificultad que tiene una persona que empieza es que su negocio no es conocido, le cuesta hacer clientes, etcétera, y necesita promoción. El ayuntamiento tiene mecanismos para promocionar los nuevos proyectos y ahí tiene que desarrollarse al máximo. Sobre los dineros, dónde se tienen que emplear, etcétera. Lo primero, yo creo que ahí coincidimos todos, no es una cuestión solo de ciudadanos, ayudar al que lo necesita en estos momentos de verdad. Aquellas personas que por desgracia de la crisis y honestamente han llegado a una situación de falta de necesidad absoluta. A estas personas es lo primero que se tiene que emplear el dinero. A partir de ahí, generar riqueza y empleo. Yo soy Antonio, trabajo en comunicación, pero no soy comunicador. Mi pregunta es para todos los políticos. ¿Qué es para vosotros una ciudad inteligente, una Smart City? ¿Y qué pensáis que deberíais hacer como gestores de la República para conseguir que Valencia sea una Smart City? Vaig a contestar. Bueno, abans volia fer referència també a la intervenció de Fernando, si m'ho permets, perquè jo m'alegre que coincidim, i l'altre dia vaig anar a la Junta de Portaveus i ja vaig presentar-me com un portaveu conciliador perquè l'actitud de compromís, i també ho vam dir en el discurs de proclamació de Joan Ribó com a alcalde, la nostra intenció és arribar a acords en totes les forces polítiques, no només amb el Partit Socialista i València en Comú, que òbviament formarem govern, i jo crec que ja està pegant pataditas, no, Sandra? La cosa ja està per ahí, està a punt de la criatura de néixer. Sinó també amb l'oposició. En el cas de Ciudadanos, he de reconèixer que n'hi ha coincidències importants en aquestes qüestions i durant la campanya les vam veure i jo ho celebre que aquest siga el to i no un altre que també hem vist en algun moment aparèixer. I fins i tot, ho vaig a dir més, en el Partit Popular té una obligació pendent que és regenerar-se, però si la fa també van a ser necessaris i per tant no descartem que també puguen coincidir en alguna iniciativa. Efectivament, jo resumiria València, ara mateix la situació de València en una paraula i és potencial.
O si voleu en dos, una altra. Oportunitats. N'hi ha moltíssimes que s'han desaprofitat i que cal aprofitar. Fernando ha ficat alguns exemples. A mi me venen uns altres. Els col·legis tanquen a les 5. De 5 a 9 la vida sigue. És a dir, el món continua. I amb pocs recursos se pot obrir els col·legis, alguns centres escolars, per a que les associacions veïnals, associacions musicals, etc., puguen ocupar els seus espais i fer coses. No vaig a parlar dels solars, perquè ja sabeu que és un tema molt cremat, però efectivament València és un formatge de Gruyère. Té moltíssims solars buits que se poden omplir de vida, arribant amb convenis, i haurà que buscar la manera, arribar amb convenis als propietaris perquè es facin. I així n'hi ha 1001 coses, perquè efectivament en València hi ha oportunitats i en València té potencial. I pel que fa al tema de les Smart Cities, jo crec que n'hi haurà una regidoria i n'hi haurà una persona delegada que te podrà donar aquestes respostes més concretament, però per dir-ho d'una manera, per no llançar la pilota fora, sí que n'hi ha una cosa clara, i és que és la filosofia que tenim des de Compromís. N'hi ha una intel·ligència col·lectiva en aquesta ciutat que n'hi ha d'aprofitar i hem de posar-la en valor. Hem de deixar... Avui mateix, ahir venia un home a l'Ajuntament, pujava les escales, sabeu que ara se pot entrar al balcó, se pot un assomar, fer-se la selfie allí, i n'hi ha un xic que venia, no, és que tengo una idea de tal, no recordo exactament de quin era, però una idea que m'havia paregut interessant d'una empresa i tal, i ara n'hi ha moltíssima gent que durant 24 anys no han pogut parlar i voldrà fer-ho, i ja dic que en una setmana no serà possible, però efectivament ho farem. I en el tema de Smart Cities, que sé que està més relacionat també amb noves tecnologies, etc., jo crec que esperem que hi hagi una persona delegada que tingui aquestes competències i donarem una resposta més acurada. Perquè també una cosa que vull per acabar, acostumem-se, ho dic, acostumem-se a que els polítics no tindrem totes les respostes. I jo crec que ja era hora que ho reconeguem. Lo important en aquest cas serà que sapiem utilitzar el comodí del públic, que sapiem parlar amb la persona que sí que les té, que no sempre serà la mateixa. I aquesta filosofia serà molt transversal en aquest nou govern i, per tant, les decisions no se prendran només en l'Ajuntament, sinó seran unes decisions que se prendran després d'escoltar a aquesta intel·ligència col·lectiva que té la ciutat de València. Gràcies. Sí, como concepto, una ciudad inteligente, la entiendo fundamentalmente. ¿Te vas? Bueno, me sigues escuchando desde donde te toque. Muy bien. Una ciudad interactiva, lo primero es interactiva y que puede trabajar transversalmente. Es decir, si se es capaz de tener un sistema smart en la administración, al ciudadano no se... Bueno, es que se está levantando y sentando. Esto es como las sillas. A ver, empiezo. A ver, que haya interacción y que se pueda trabajar transversalmente. Que se pueda trabajar transversalmente significa que si un ciudadano va al ayuntamiento y tiene un papel ya al ayuntamiento, un dato de él, no tenga que volver a casa si está en otra concejalía a buscarlo. Es decir, que el ayuntamiento sepa transversalmente trabajar y que esto se lo dé un sistema inteligente, en primer lugar. Y luego interactivo. Interactivo significa, otro ejemplo, perdón, con lo que es la transversalidad, que las cuentas estén online en la web y se puedan ver. Eso es un open data. Entonces, lo que un concejal puede ver, que lo vea un ciudadano y que se pueda interactuar a través de la web. Y luego, en lo que es interacción ya, por ejemplo, que si un contenedor está lleno de basura, lo avise al camión. O sea, es decir, el sistema, por ejemplo, de recogida de basuras no sea de horarios como ha sido tradicionalmente, sino que pueda avisar en función de la carga. Es decir, que si un vecino tiene el contenedor sobrecargado a una hora del día y no es la hora fija del que pasar el camión, haya un dispositivo que le pueda avisar. Eso trasladarlo también al alumbrado. Eso llevarlo, por supuesto, al tráfico. Eso llevarlo también a los sistemas de riego. Si ha llovido, que no se enciendan los sistemas de riego, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de una manera que el sistema por sí mismo comprenda cuándo tiene que actuar sin necesidad de la visión del hombre y, en segundo lugar, que el ciudadano, cuando vea un problema, pueda comunicarlo inmediatamente al ayuntamiento, desde su móvil o desde donde esté callejeando. Que el ayuntamiento le pueda contestar en ese instante y le dé las gracias al ciudadano por haber querido participar. Y que a los 10 o los 15 días, como bien apuntabas, si la cosa tiene solución, se le diga la solución. Y si no, que se le explique por qué no. Este sería un ejemplo de lo que supone, pero me quedaría con dos palabras: la interacción y la capacidad de transversalidad en lo que es el ayuntamiento y con todos los grupos civiles que existen en la ciudad. Dos observaciones. Sí, ahora sí. Dos observaciones. Uno, intervenciones cortas, no mini mítines. Espere. Apoyo, vemos mucho apoyo. Y dos, una pregunta. Habéis hablado de la emprendeduría y entonces
y esto es puramente curiosidad que tengo yo, pregunta para los políticos, y es, yo soy autónomo, el ayuntamiento dice apoyamos a la emprendeduría y yo cada mes tengo que pagar 259 euros, creo que es. Entonces, estamos hablando de pequeñas o más. Más 3 y todo, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de, yo tengo que correr una carrera, una maratón, llevo una bola de hierro atada al tobillo y me decís, no, el ayuntamiento te va a dar zapatillas nuevas. Entonces, me gustaría saber qué capacidad tiene el ayuntamiento de, con esta pequeña losa que tenemos los emprendedores, los autónomos, de emprender, o sea, de ayudar a los autónomos a emprender. Y creo que esto es una... Pues veo cabezas que hacen sí. Sí, bueno, mirad, pues yo soy Sandra Gómez, pertenezco al Grupo Municipal Socialista y bueno, pues también con los compañeros Fernando y Pere pues empezamos esta nueva aventura en el ayuntamiento. Felicidades también pues a todos los valencianos y valencianas, que sí que es verdad que hemos apostado por un cambio de época, por, oye, pues también desde el respeto, ¿no?, a todas las opciones, pero que desde luego yo creo que sí que hacía falta airear un poco el ayuntamiento y que entrara la corriente y que entraran con ella nuevas ideas y sobre todo fuerza y ilusión, porque yo creo que lo que ha faltado en estos últimos años es como el enganche, ¿no?, de la ilusión de tener un proyecto de futuro para Valencia. Parecía que la gestión pública ya era una losa pesada, que pesaba a los dirigentes, estaban cansados, no tenían nuevas propuestas para nuestra ciudad y la verdad es que si algo, la ventaja que va a tener esta nueva formación, tanto de los nuevos grupos que no estén en el gobierno o que estén en el gobierno, es que vamos a aportar muchísimas ideas para tirar esto hacia adelante y como decían ellos dos, con el principio de la participación. Se ha acabado las formas autoritarias de gobernar. Aquí la política somos todos los ciudadanos y ciudadanas. Minimitir no, era una pequeña introducción. Jolín, pero una vez que... Bueno, como yo soy muy disciplinada y acepto órdenes, sí que me gustaría haber hecho una pequeña introducción de los principios del cambio, ¿no? Que está bien que la gente sepa que la cosa va a cambiar, desde luego. Y mira, yo soy autónoma también, o sea, que tengo ese mismo problema que habéis transmitido, lo tengo yo desde hace 2 años. Yo muchas veces he tenido incluso que financiarme para pagar la cuota de autónomos porque ese mes no llegaba. Y no solo es eso, hay que pagar un local, hay que pagar el internet, parecen tonterías, pero hay que pagar un teléfono y al final, a lo tonto, por ejemplo, yo tengo un despacho de abogados, llegaba prácticamente a los 1.000 euros al mes de costes fijos y era mi ordenador y yo, pero necesitaba un espacio. Fíjate algo tan fácil como que el ayuntamiento tiene más de 500 espacios públicos vacíos. ¿Por qué en un vivero de empresas? Para la gente joven que quiere llevar adelante una idea y que lo único que le falta es un apoyo, lo único que le falta son medios, un espacio en el que poder poner el ordenador. Si al final, si se quiere, esta ciudad está llena de oportunidades. Es simplemente tener las ganas de llevarlas a cabo y de buscar y de consolidar lo que hay, ¿no? Porque la ciudad de Valencia debe de consolidarse. No podemos seguir ampliando, por ejemplo, con el tema de la huerta, intentando ampliar la ciudad cuando, por ejemplo, hay 65.000 viviendas vacías y otros 40.000 que se podrían construir en los solares, como decía Pere. Además, por ejemplo, nosotros también proponíamos el tema de la bonificación del IBI, de todos los impuestos municipales para todos los autónomos, para todas esas empresas que generan empleo y que desde el ayuntamiento se puede promocionar, se puede ayudar. No tiene sentido que una empresa que esté generando empleo le hagamos una carga fiscal que puede ser excesiva, si por ejemplo tiene un local. Entonces nosotros proponíamos la bonificación tanto del impuesto de bienes inmuebles como por ejemplo del ICIO en el caso de rehabilitación y de construcciones para empresas de base tecnológica o que generen empleo y que tengan un valor añadido. Esas son las cosas que desde el ayuntamiento se pueden hacer. La asesoría jurídica, que actualmente pues bueno, son servicios que funcionan a medio gas. Al final, si se tiene voluntad, realmente se pueden hacer muchas cosas. Nosotros además proponíamos que esperemos que podamos llevar a cabo un plan de retención del talento. Hacer una colaboración pública-privada con las universidades, con el ayuntamiento y con las empresas para intentar que las buenas ideas se queden en Valencia y no haya jóvenes que tengan que irse fuera, no solo de Valencia a otras ciudades de España, sino a otras ciudades del mundo, allí a generar el talento que realmente ha sido formado en esta ciudad, ¿no? Pero eso no es malo, necesariamente. Yo me he ido no es malo y he cuando vuelto. es forzoso.
Es malo cuando lo que nosotros decimos, obviamente yo me he ido fuera, yo he vivido fuera de España, pero porque he querido, no porque me he visto obligada a ello. ¿Qué es la diferencia? Yo creo que eso es fundamental, está bien irse y aprender idiomas. De hecho, nosotros proponíamos que el ayuntamiento para los hijos de las familias trabajadoras tuvieran también la oportunidad de ir a estudiar inglés fuera, porque eso ahora mismo es un lujo que, por ejemplo, mi familia nunca ha podido pagar. Entonces, eso es un plus. Y obviamente está muy bien porque te abre la mente. Yo me he ido de Erasmus y he aprendido inglés y volví siendo una persona mucho mejor y mucho más formada. Pero cuando yo quiero llevar aquí a cabo una idea, un proyecto que es bueno para mi ciudad y no tengo un apoyo desde ninguna institución pública para llevarlo a cabo, eso es un drama, ¿eh? Porque todo lo que se deja de generar aquí y se genera en otros sitios hace que nuestra ciudad envejezca en ideas y en gente y en juventud. Y eso la verdad es que es un drama. Sobre el tema del emprendedurismo, puede parecer algo chocante, pero me parece importantísimo, además de lo que es el asesoramiento jurídico, la puesta en marcha. Sobre todo, es que hay muchos proyectos de emprendedurismo, sobre todo las apps, que los funcionarios, coincido con vosotros en que los trabajadores del ayuntamiento tienen una disposición y un nivel muy bueno, pero a veces se necesita actualización, porque están apareciendo nuevos negocios de las nuevas tecnologías que el propio emprendedor necesita un asesoramiento, que el que le tiene que ayudar en su puesta en práctica necesita conocer ese nuevo mundo. Por lo tanto, formación para los nuevos tipos de negocios que están apareciendo de alta definición tecnológica. Me estoy refiriendo fundamentalmente a todas las apps. Por aquí habría que tener un convenio, por ejemplo, con el Colegio de Telecos, de Telecomunicaciones, para que se pueda asesorar adecuadamente a este tipo de figuras. En segundo lugar, un ayuntamiento también puede ayudar a encontrar financiación. Es decir, si un ayuntamiento tiene que negociar la deuda de la dársena y el presupuesto, etcétera, también puede negociar presupuestos y financiación para el que quiera empezar un nuevo negocio y repartirlos con sentido común y con criterios de viabilidad y de credibilidad. Y en tercer lugar, me parece importantísimo ayuda social al emprendedor. Una ayuda social es que, por ejemplo, un emprendedor, y esto puede resultar chocante, tenga la MT gratis. Tan sencillo como esto. Aspectos que no supongan un desembolso de dinero para el ayuntamiento, sí, una falta de ingresos sería porque no pagaría esa cuota del billete, pero que se note que socialmente el emprendedor está apoyado en todos los sentidos. Lo que es el transporte público, lo que es encontrar una vivienda, es decir, que una persona que quiera emprender y que encima se la juega, porque a mí me ha pasado como empresario y como autónomo en estos momentos, sepa que cuenta con el ayuntamiento en el sentido amplio del término, de asesoramiento, de financiación y sobre todo socialmente hablando, y que esto se traslade en el día a día y que la gente se anime a hacerlo y el que lo esté haciendo pues no esté sufriendo por cómo llegar a final de año. Hola, jo soc José del Amo, treballo a la Universitat de València i soc activista de Lambda, que és el col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals de València. Jo vaig a canviar de tema parlant de les coses que suponen que... lideratge, hem dit, lideratge, habitatge i treball. Lideratge. Crec que la ciutat ha de liderar, ha de ser líder en ser una ciutat oberta a la diversitat sexual. Ho és i ho hem de potenciar en un àmbit també econòmic, en l'àmbit turístic. Altres ciutats ho han fet, hem perdut un tren molt important durant aquests 24 anys, més que res per una persecució a aquesta qüestió des de les institucions i crec que és el moment de liderar aquesta qüestió perquè València té la potencialitat per a ser un destí turístic de població LGTB brutal. Més enllà, fins i tot, d'Eivissa, Barcelona i fins i tot Madrid, que no té platja. Però no ho som i crec que és un moment de fer-ho. I ara canvio un poc de tema. Jo crec que està molt bé que la València vibre, que la València dinàmica, moderna, dels negocis vibre, però la València no pot vibrar sense que la gent més exclosa, més invisible, més oblidada vibre. No podem oblidar aquesta gent i també hem de buscar polítiques per a aquesta gent. I vaig a posar un exemple que crec que és important i que s'ha de tenir en compte, i ara que tenim així a la gent que es va governar, que no és Maria Cristina, que són uns altres, parla de les dones transsexuals. Les dones transsexuals, encara que siguin enginyeres, advocades, estan abocades a una situació d'exclusió social brutal. I crec que ahí sí que l'Ajuntament, evidentment, a la gent dinàmica s'ha de facilitar, però a la gent exclosa s'ha d'impulsar.
i s'ha de fer polítiques des de l'Ajuntament. I l'altre dia la nova alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, parlava de que mares i pares pogueren fer-se càrrec de la neteja, per exemple, dels col·legis, però així també igual se pot plantejar des de l'Ajuntament convocar a l'AMDA o a col·lectius també, o directament anar a parlar amb dones transsexuals que estan al carrer, perquè estan al carrer moltes d'elles, o associades en altres llocs, i oferir-los espais per a treballar, oferir-los crear cooperatives, oferir-los fer-se càrrecs d'alguns serveis municipals que ara mateix fan grans contractes que s'haurien d'acabar i que la gent més exclosa podrà introduir-se en l'economia local a través d'estos serveis i que després, a poc, estic segur, en treballs d'emprenedoria, n'hi ha empreses que també se poden dedicar a això, de que donen el pas per a fer aquests serveis després i no parlem només de neteja, parlem també fins i tot de coses tecnològiques perquè hi ha gent molt formada però molt exclosa i oblidada i que després donen el salt a l'àmbit privat, però és necessari un impuls públic. En aquest cas jo parlo de les dones transsexuals perquè és un col·lectiu que ens afecta, però n'hi ha altres col·lectius que necessiten de l'impuls de la ciutat, de l'impuls municipal. Més enllà, dic que crec que és molt important els sectors més dinàmics i moderns i de negocis, però la València no vibrarà si aquesta gent no vibra. I crec que és l'única que volia dir. Cronometreu, ¿vale? Cronometreu perquè no... Vale. No, molt bé. No me passaré. Que m'esteu tallant el temps ja. A veure, no, ràpidament. Vaig a mullar-me un poc. Sí, jo estic molt d'acord, hem de posar espais de coworking, ficar-ho, però hem d'anar un poc més enllà. És a dir, quin model productiu volem? És a dir, tot el món té dret a muntar una empresa i intentar-ho, i té fins i tot el dret a estampar-se o a no, és a dir, a equivocar, encertar. Però és de veres que n'hi ha que confeccionar un nou model productiu. I per tant, jo vaig a parlar d'una paraula que a vegades és delicada, però que crec que me ve al pèl pel que acaba de dir el company, que se diu la discriminació positiva. És a dir, sí, n'hi ha que discriminar positivament aquelles coses que pensem que poden reorientar i poden suposar una eixida. Per exemple, en el cas de l'economia verda, la rehabilitació energètica dels edificis, la cultura, aquest tipus de qüestions poden ser pilars per a un nou model productiu i, per tant, han de tenir preferència sobre altres coses. I després, en el cas que has dit, José, evidentment, en el col·lectiu, per exemple, de persones transsexuals, n'hi ha que donar uns avantatges, si vaig a dir-ho així, uns avantatges especials perquè tenen uns hàndicaps socials, s'han tingut. No podem permetre que continuen estar condemnats socialment a exercir la prostitució com si fos l'única eixida, que és a la qual socialment pareix que sempre estiguen associats. No, hi ha persones transsexuals a les quals n'hi ha de donar una resposta específica per a aquest col·lectiu perquè tinguin unes oportunitats que ara mateix en la societat no tenen. I, per tant, l'Ajuntament s'ha de mullar i ha de fer una discriminació positiva perquè tinguin unes situacions avantatjoses a l'hora d'accedir a empreses públiques o a altres serveis, efectivament. Ja. Vale. Hola. Ay, pero no me dejéis sola aquí. Bueno, yo sigo hablando, da igual. Bien que sea la protagonista. Jolín, qué responsabilidad. Bueno, hola a todos, soy Isabel Puig, soy la presidenta de AVALEM, que es la Asociación Valenciana de Educadores de Museos, que cuenta con bastantes de sus miembros por aquí. También soy autónoma y también tengo una pequeña empresa con la que estamos luchando desde hace 3 años porque la educación artística no sea una anécdota, sino algo que forme parte de la sociedad. Lo que quería decir simplemente es que, como ha dicho el compañero de Compromís y como he visto que en los programas de quienes vais a formar gobierno, y os doy la enhorabuena por esos pactos que finalmente se han dado, espero y creo que defendáis la cultura como el pilar que ha dicho Pere, porque creo que la cultura está sucediendo en esta ciudad, creo que un martes en Valencia se pueden hacer cosas y creo que la gente de nuestra generación, yo estoy en torno a los 30, la gente un poco más mayor, la gente que simplemente se interesa y se moja, sabe que no solo el Facebook le avisa de unos 7 eventos al día, sino que esto está sucediendo. Hay gente que vive al margen de las instituciones y está haciendo cosas súper interesantes. Creo que Valencia Vibrant también empezó como algo, como una anécdota, como una pregunta, como hemos empezado en muchas asociaciones de críticos, asociaciones de educadores y muchísimas más. Entonces, no hagamos oídos sordos a lo que la sociedad está generando de base. ¿Vale? Porque las raíces están plantadas, las raíces han empezado a germinar. Ahora depende de las instituciones que quieran mirar hacia otro lado o decir, ostras, esto está pasando.
Podemos hacer lo que ha hecho el PP durante 20 y pico años o podéis mirarnos a la cara y decirnos, vamos a reunirnos con vosotros, ¿vale? Porque creo que ahora es el momento. Porque lo han hecho las universidades, desde la asociación que represento, que es Avalem, hemos colaborado con el Politécnico, con profesores que han dicho, ostras, esto está pasando, nos estamos dando cuenta, y no han mirado hacia otro lado y nos han prestado su apoyo, ¿no? Entonces, espero que esta actitud aperturista y progresista, que creo que todos los que estamos aquí queremos para Valencia, se vea reflejada en las políticas culturales, ¿no? Uy, cómo me tiembla esto. Vale, pues... Luego, gracias. Un poco más allá de la cultura, que es algo muy amplio y que creo que todos los que estamos aquí valoramos como un motor de cambio, la educación, señores. Tendemos a denostar, ¿no? Y no hace falta compararse con Finlandia, pero tendemos a pensar que los profesores están cansados, que no innovan. Hay profesores maravillosos en la escuela pública y privada haciendo cosas increíbles, como que un niño de Mali sepa recitar a Miguel Hernández con 10 años. Eso lo hemos vivido en talleres didácticos, en museos, eso es emocionante. Entonces, no demos la espalda a estos grandes profesionales que están trabajando por la educación con muy pocos recursos, porque no todo es dinero. Y el dinero está circulando, el dinero funciona. Ahora que nos han dejado de robar, o esperemos que nos dejen de robar, creo que habrá más dinero para funcionar. O sea, entonces, vamos a hacer cosas constructivas con ese dinero, porque las ideas no cuestan dinero. El tiempo sí cuesta dinero, tal vez, pero las ideas salen de las personas que tienen ganas de hacer cosas. Vamos a hablar y vamos a hacer cosas, ¿sabes? No sé. Y nosotros estamos abiertos. Os puedo dar una tarjeta y nos llamáis y hablamos. Y no solo la educación formal... Ya termino, perdón, es que cuando cojo un micro también me vengo arriba. No solo la educación formal con nuestros maestros que trabajan día a día por hacerlo mejor, por situaciones precarias, por aulas donde los chavales se asfixian. O sea, esto tiene que terminar, pero también tienen que empezar otras cosas, como la educación en la sensibilidad, en la diversidad, como ha dicho el compañero. La educación en la sensibilidad hacia el arte. El arte es un motor de cambio fundamental. Si no educamos a nuestros chavales en esa sensibilidad, en esa aproximación divertida a través del juego, a través de cosas que se pueden plantear y que no cuestan dinero, repito, dentro de 20 años ese nuevo IBAM del que todos estamos tan orgullosos, o empezamos a estarlo con José Miguel García Cortés, que estará luego creo por aquí también, al que ya le he sido muy pesada y le he dicho esto un montón de veces, dentro de 20 años no irá nadie al IBAM. No por el director de turno, sino porque se obviará tanto la educación en artes que será una anécdota del pasado. Y Valencia fue un modelo. Valencia tiene un posgrado en educación artística impresionante con el profesor Román de la Calle, que es un motor de cambio en esta ciudad también, muy importante. Somos pioneros en muchas cosas, entonces es como vamos a dejar que simplemente esto siga sucediendo, pero con un mínimo de apoyo. Aunque no sea económico, apoyo, ¿sabes? De yo voy por este camino y te voy a dar la mano para seguir. No todo es dinero, lo repito. La intención es muy importante y eso es lo que quería decir y gracias. Bueno. A ver, muy brevemente, porque yo creo que sobre todo, por ejemplo, yo no me quería sentar aquí porque quería venir a escucharos y a tomar nota, la verdad, más que estar ahí en ese toma y daca de respuestas. Pero bueno, muy brevemente, porque creo que sí que es algo que se ha repetido en general, bastante generalizado, hay una sensación, pero lo decía, de que no hay dinero. No hay dinero, el ayuntamiento parece que está en quiebra, está arruinado y prácticamente parece que nos han dejado sin margen. Yo aquí sí que me gustaría venir a aportar un rayito de esperanza. Porque no es que no haya dinero, es una cuestión también de prioridades, de lo que nos hemos estado gastando en los últimos años, en qué partidas presupuestarias hemos puesto el dinero que tiene el Ayuntamiento de Valencia, porque os tengo que recordar que este ayuntamiento recauda al año 800 millones de euros de dinero público. Y eso da para mucho, ¿eh? Da para mucho, no solo para pagar deuda. Y por poneros un ejemplo de gasto superfluo, este ayuntamiento invirtió solo en promoción, en publicidad y en fotos del Santo Grial 400.000 euros. O, por ejemplo, invirtió en la promoción del Open de tenis 300.000 euros. O, por ejemplo, en cambiar los naranjos que nos han puesto en el ayuntamiento, unos 30.000 euros, creo. Y al final es una cuestión de prioridades. Dinero hay margen, pero es una cuestión de focalizar y que decíamos entre todos los valencianos y valencianas dónde queremos invertir nuestros esfuerzos, si en el Santo Grial o en promocionar la cultura. Es una cuestión de
de reordenar la escala de valores. Y por no enrollarme mucho más, porque he tomado buena nota de todo lo que ha dicho la compañera, que me ha parecido estupendo, sí que te quiero hablar de lo que has dicho de la cogestión. Nosotros creemos en la cogestión pública-privada. Por ejemplo, los que os dediquéis aquí al sector del turismo, seguramente tendréis la referencia de Barcelona, en donde el sector del turismo está cogestionado con la iniciativa privada y la pública. Y hoy por hoy la ciudad de Barcelona es el mejor referente como ciudad en turismo de toda España. Y nosotros creemos que la gente, o sea, las personas, los profesionales que os dedicáis a un sector determinado tenéis que ser los que llevéis la iniciativa y el liderazgo. Y desde las instituciones públicas apoyar las buenas ideas y apoyar vuestro liderazgo. Y poco más que decirte muy brevemente lo de la educación no formal. Porque, por ejemplo, Pere y yo nacimos un poco en política a través de la educación no formal. Coincidimos en los consejos de la juventud y en el asociacionismo juvenil. Y no es baladí que hayamos estado 24 años con un mismo gobierno. Es porque al final en la sociedad se instauran unos determinados principios y valores. Y todo acaba calando, ¿eh? Y todo eso es educación. Por eso el hecho de que hayan eliminado y no hayan creído en la participación, y mucho menos en la participación juvenil, hace que tenga de resultado una sociedad menos formada en democracia, en consenso y sobre todo en capacidad crítica. Y eso hay que darle una vuelta brutal para que realmente la sociedad el día de mañana tenga esa capacidad de crítica y de decidir y de participar en el mundo. Bueno, yo, por mi parte, contestarte muy rápidamente. Yo, sin embargo, en política llevo 5 meses, entonces todo lo que ha pasado en el ayuntamiento lo conozco porque lo he estudiado, pero mirando hacia el futuro, te diría que me parece importantísimo, cogiendo la ciudad inteligente, que se sepa lo que pasa en la ciudad, porque no se sabe. Están pasando muchísimas cosas, insisto en lo que es la promoción de los eventos. Que cualquier ciudadano tenga un acceso sencillo y natural, un ciudadano y un turista, a lo que sucede. Y que cuando un turista se está aquí un día, pongamos por caso, y se va de Valencia, no se vaya sorprendido, sino que un poco sepa lo que puede pasar. Porque además, si animamos la oferta cultural, como bien estás indicando, lo que vamos a conseguir es que un turista no pernocte una noche, sino 2. Y esto va a disparar nuestra economía de una forma natural, haciendo lo que sabemos hacer. En segundo lugar, podríamos wifear el centro histórico. Si somos capaces de wifear el centro histórico, cuando venga un turista y se haga un selfie o se haga una foto de lo que está viendo, nos está promocionando a todo el mundo. Y eso es marketing de guerrilla y además, que tú sabes que se está en Operación Emprende conmigo y que esto es una cosa que hay que desarrollar. Y respecto a lo que es la educación, me parece fundamental que de las 3 competencias que tiene la persona, el conocimiento, la aptitud y la actitud, sobre todo se desarrolle la actitud con C. Es decir, los chavales, los más jóvenes, lo que tienen que tener es curiosidad y ganas. Se ha premiado demasiado la obediencia. Se le ha dicho, si estudias y haces lo que yo te digo, sacarás buenas notas. Y si sacas buenas notas, tendrás un trabajo. Y eso no es verdad hoy día. Eso se acaba. Entonces, lo que tenemos que hacer en la educación fundamentalmente es que nuestros hijos y los chavales más jóvenes tengan curiosidad y se atrevan a decir que no, que se atrevan a dialogar, a que tengan criterio propio y sepan buscarse la vida. Yo, lo siento, pero me tengo que ir. Tenía previsto hasta las 2. He querido estar aquí personalmente. Os agradezco de corazón la invitación y a todos muchas felicidades por este evento. Me parece un ejemplo de lo que es sociedad civil moviéndose en beneficio de todos. Gracias. Yo simplemente no quería desaprovechar la ocasión, o sea, antes de que se vaya Fernando, de pediros a Pere, a Sandra, a Fernando y compañía, si esto de aquí 2 años, o de aquí 3, o de aquí 4, cuando os peleéis entre vosotros, cuando os digáis de todo, cuando la gente esté cansada de muchos de vosotros, os comprometéis a que esto aquí, en otro lugar, lo organice una persona o lo organicen otras, os comprometéis a que esto sea algo normal. ¿Está ahí la cámara? Sí. ¿Sí, la cámara? Sí. Sí. Continuamos. Val, gràcies. Hi ha una dita valenciana que és perfecta per a transmetre responsabilitat, que es diu més val perdre que més perdre. Fins a quin punt vos heu plantejat, els polítics, renunciar a algunes coses que han suposat una gran inversió a la ciutat de València i que tenen que desaparèixer per a poder utilitzar
aquests recursos en el desenvolupament de la ciutat en altres històries, no? N'hi ha coses que s'han demostrat que són ruïnoses i estan ahí i sembla que l'estructura té que continuar funcionant perquè s'ha fet una gran inversió i això, pues, a lo millor, com s'ha dit abans, toca pegar-li foc. Pegar-li foc tocarà les falles, això ja ho assegure i dona aquest missatge garantista a la gent que està tan escarmentada, tan assustada. No, però a mi em preocupa molt el que dius, perquè efectivament jo crec que el pitjor mal, i no sé si això és molt políticament correcte, però ho diré igual, jo crec que el pitjor mal que ha fet este govern de 24 anys en el cas de l'Ajuntament i de 20 en la Generalitat és així en el coco de la gent. I han creat uns marcs pels quals, no sé, per dir-ho molt gràficament, a mi me fa la sensació que en Canal 9 tenien una plantilla que era el més gran d'Europa, el major del món, i al final s'hem acostumat a això. I jo crec que això fins i tot els ha passat factura aquests últims 4 anys que no han pogut fer aquesta política de grans fastos, grans tal, no? La gent està acostumada a aquestes grans inversions, a aquests macroprojectes que efectivament hem de dir no van a fer-se, no anem a fer-los i jo dubte que tornen. Però jo crec que hem d'explicar, i allí tenim un gran treball de fer pedagogia, explicar que en realitat la qualitat de vida de les persones depèn molt més d'una constel·lació de xicotetes coses que són les que realment incideixen en el seu benestar. Que l'àgora no l'anem a enderrocar, però si depèn de mi i se cauen les rajoles, preferís gastar aquests diners en recolzar els emprenedors o en atendre a la gent més exclosa, que tenim un 33%, que no és cap broma, de gent exclosa, que resoldre aquestes rajoles. I que per descomptat no vaig a fer-ne una rèplica al costat o 3 gratacels, etc. És a dir, però aquest problema jo crec que és un problema sobretot de pedagogia. N'hi ha que fer pedagogia i haurem de ser valents en fer-la, perquè molta gent està molt acostumada a això, a contínuament a la inauguració del gran tal, del major no sé què, i ara serà lo xicotet. I en això els valencians som especialistes, en gestionar les xicotetes coses. I n'hi ha moltes xicotetes coses que poden incidir en la nostra qualitat de vida molt millor que qualsevol d'estos grans fastos i grans megaprojectes. Hola, yo de nuevo. Quería pedir 2 cosas. Volia demanar, jo soc castellanoparlant, de pres amar la nostra llengua, la nostra segona llengua a través del meu fill. Estic molt, molt orgullosa, represente alguns escriptors valencians. Crec que cal recolzar esta llengua i per a la gent com jo és una forma d'amar molt més esta terra i esta ciutat. Per altra banda, voldria demanar mesura en les falles, per favor. Quan jo vaig arribar a aquesta ciutat, la festa pura i dura eren 4 dies i es feien 2 activitats en els caps de setmana abans i reclamaria esto per a tota la ciutadania i per a tots els que tenim que fugir de la ciutat perquè és impossible treballar i viure en ella i després recolzar les altres festes valencianes que són tantes i tan xules que al llarg de l'any estan succeint. Estem recolzats en alguns barris, però crec que també n'hi ha que ficar-les en valor. Moltes gràcies i crec que és una riquesa tot el que tenim, les 2 llengües sobretot, i avant, per favor. Gràcies. Solo una cosa, esta es vuestra oportunidad para que habléis vosotros y escuchen ellos, ¿eh? Entonces, si queréis, o sea, mira, ahora ya no hay ni un solo político en el centro. Podéis hablar vosotros y ellos escuchan lo que vosotros tenéis que decir. Es la oportunidad, porque en Twitter estáis dando mucha caña, que os leo, pero podéis hacerlo cara a cara y os pueden responder o no. Simplemente si llenáis las sillas todo el rato, ellos no hablan. Así que ahí lo dejo, paso el micro. Gràcies. Una qüestió de pela. A veure, tot el món vol subvencions, pagar menys, gratis l'AMT per als emprenedors, tot molt bé, però com estan les xifres de la hisenda local, per lo que jo sé, a veure, primer, en ingressos, o se revisen les matrícules fiscals a fons o difícilment se traurà més pela. Al marge de que se pugui pactar en Madrid, que ja veurem si se deixen. El tema dels impostos autònoms bàsicament resideix en la matrícula fiscal i en el tipus impositiu. El tipus impositiu crec que està prou d'alt. L'únic que se pot fer és revisar les matrícules fiscals, però això requereix feina
Això per la part dels ingressos. Per la part de les despeses, s'ha dit, anem a revisar l'auditoria, a veure, per agafar les concessions administratives, que hi ha massa, inclús de coses menudes, i fer una auditoria sèria de veure si realment responen i és possible aprofitar el personal de l'Ajuntament, aquesta feina hi ha que fer-la ja, però és una feina dura i que no dona resultats. Per tant, en els darrers anys les inversions s'han anat a la baixa perquè, evidentment, al reduir una mica el deute, no massa, ha pagat el pato les inversions, perquè la despesa és molt rígida a la baixa. Per quadrar això, jo, alguna idea nova de dir, bueno, doncs anem a fer, què anem a fer? Perquè jo crec que és un problema real. Són 750 milions de pressupost, uns 800 milions de deute i el marge és molt estret si no se fa una revisió d'ingressos a l'alça. No sé si l'IVA sí que per donar els petits hi haurà que posar-lo o no. És un tema fotut, però és que si no, les promeses, les qualitatives se poden fer i les simbòliques també, però la despesa pública, que és important, no anem a poder fer despesa pública més que molt poqueta cosa. Una pregunta... Vamos a cortar en 5 minutos, así que si queréis saltar a responder a alguno de los dos o si alguien quiere cambiar de tema o lo que queráis. ¿Quieres saltar? Vale, entra. Sí, por eso digo, es que no es que sea más que alguien nos cuente cosas. Pues yo lo que quería era haceros una pregunta, que es una pregunta doble. Una, para utilizar y articular la inteligencia colectiva, ¿cómo imagináis el mecanismo de comunicación dentro o fuera de la administración? ¿Y qué tipo de oposición esperáis de vuestros afines? Claro, sí, como la vigilancia de los que estabais haciendo oposición antes, ¿cómo esperáis, de qué forma creéis que se os puede apoyar y se puede seguir vigilando ahora que las instituciones han cambiado? En el teu tema m'has de permetre que siga molt prudent, perquè crec que cal ser-ho i, per tant, passa la cabra, esperem a veure el nou govern quan se senta, què fem i demanar també aquesta comprensió, efectivament, abans de donar-te un titular a la bola. Vale? Però en aquest tema sí que tinc un poc més clara la resposta. Mira, jo crec que les administracions hem de ser, i és un poc el paper que penso que hem de fer també els regidors, no? Un poc de community managers. És a dir, gestionar el feedback d'una banda de fora cap a dins, de recollir aquestes idees que vinguen per a tramitar-les i passar-les a l'administració, que per cert és un monstre de funcionaris. Avui, per exemple, per a firmar una cosa, la firma, la contrafirma, la prefirma, la refirma, i anant d'un despatx a l'altre perquè encara no tenim ni ordinadors, perquè us feu una idea. Però efectivament, un poc el paper és de community manager. De fora cap a dins, captar aquestes idees, flexibilitzar al màxim i després també de dins cap a fora, explicar quina és la gestió i les oportunitats que l'administració fem. Jo vinc del tercer sector, he compartit en Sandra, per exemple, l'experiència del Consell de Joventut. A mi m'encantaria portar aquesta filosofia a les administracions. Allò de treballar per objectius, de manera transversal, fins i tot en un clima de treball desenfadat, m'encantaria, però és difícil perquè estem en una administració que a vegades per algunes coses pareix del segle XIX, però jo crec que aquesta és un poc la mentalitat que tenim. I pel que fa al treball d'oposició, som conscients que el nostre electorat és molt més exigent del que ha sigut un altre electorat en altra gent. Ho sabem, i us esteu pegant una calla aquests dies, però bueno, és el vostre paper i l'heu de fer. I és més, mos demanem que el feu. I si no el fem, i si no ho fem bé, al carrer. Però ara, el meu paper també és demanar-vos comprensió, paciència. Antes de tu intervención, te aviso que estás entre esta gente y su comida. Muy bien. Por tu brevedad y por no poner presión. Ok. Bueno, yo de datos del presupuesto y todo esto no entiendo y se me escapa. Creo que a muchos también. Y seguramente la cosa estará muy, muy mal. Pero bueno, creo que no todo es presupuesto, no todo es dinero y pongo un ejemplo con el cual además no tengo ningún tipo de relación más allá de la de ser usuario o espectador, que es el caso del IBAM. Yo no sé si de repente el IBAM es que tiene un presupuesto que se lo han inflado y han tenido una capacidad para darle la vuelta por dinero, o es que hay gente que sabe hacer las cosas que tiene que hacer. Porque, vamos, en los últimos años no había quien
el Iván el Iván le atrajera para ir a ver una exposición y de repente desde que ha entrado un nuevo director, un nuevo programador, una nueva no sé qué tal, de repente por la labor que hacen de comunicación y no solo de comunicación, sino por la labor que hacen de programación dentro del museo, yo ya he ido varias veces y conozco un montón de gente que tiene ganas de ir el IBAM y tiene ganas de ir el sábado por la tarde porque hay un profesor de Historia del Arte de la universidad que hace una visita guiada de la exposición de las vanguardias y luego hay no sé qué y talleres para niños y un montón de cosas. Eso se ha conseguido, yo pregunto a los que lo sepan, ¿eso se ha conseguido con dinero o se ha conseguido con gente que sabe lo que hace? Entonces, vosotros como políticos tenéis la responsabilidad de poner a gente que sabe lo que hace en los puestos donde tiene que estar y no a gente inútil e incompetente. Y para eso no hace falta presupuesto, hace falta criterio y ya está. Bueno, pues esto ha sido todo. Creo que ha sido lapidario el tema, ha quedado perfecto. Hacemos el pausa. Corazón, cuando se